Hola profesores, hola compañeros, soy Joaquín Sánchez y junto a mis compañeros Catalina Rodríguez, Benjamín González y Francisca San Martín les vamos a presentar el seminario sobre efectos neurofisiológicos por consumo de plantas alucinógenas. Contenido científico y planteamiento del problema. En la actualidad, las plantas alucinógenas han llamado la atención no solo en las comunidades indígenas que las emplean para ceremonias religiosas y espirituales, sino también para un público más amplio que experimentan con estos compuestos con fines recreativos y terapéuticos. Aunque su uso se remonta hace miles de años, actualmente el acceso a este tipo de sustancias se ha vuelto mucho más común y accesible, lo que ha producido un aumento en su consumo y con ello una mayor preocupación por los efectos neurofisiológicos que puedan generar. Este seminario tiene como principal objetivo profundizar sobre los tipos de plantas alucinógenas y tratar de responder a las preguntas de investigación que serán abordadas en la siguiente diapositiva. Se explorarán además los riesgos asociados al consumo de plantas alucinógenas que incluyen efectos neurotóxicos a corto y largo plazo. A través de este seminario se buscará proporcionar una comprensión de cómo las plantas alucinógenas afectan al cerebro y cómo su consumo puede tener riesgos para la salud. Para el desarrollo de este seminario se plantearon dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué compuestos químicos contienen las plantas alucinógenas? Y ¿cuáles son los principales efectos neurofisiológicos y riesgos asociados al consumo de distintos tipos de plantas alucinógenas? De las cuales deriva el objetivo general, que es analizar los efectos neurofisiológicos que producen los compuestos químicos presentes en plantas alucinógenas, del cual derivan también 4 objetivos específicos, que corresponden a identificar los tipos de plantas alucinógenas, reconocer los principales compuestos químicos presentes en plantas alucinógenas, describir los efectos neurofisiológicos sobre percepción, cognición y comportamiento derivados del consumo de plantas alucinógenas y, por último, investigar los posibles riesgos e implicancias neurofisiológicas asociadas al consumo reiterado de distintos tipos de plantas alucinógenas. En cuanto a los materiales y métodos, para poder responder las preguntas y cumplir los objetivos planteados, se seleccionaron 3 publicaciones relacionadas con plantas alucinógenas. Estas 3 investigaciones corresponden a revisiones bibliográficas, las cuales buscan recopilar antecedentes sobre el uso de plantas alucinógenas en humanos desde un enfoque toxicológico y neurofisiológico. Para ilustrar cómo realizamos este proceso de selección de los textos, se muestra el método descrito en una de estas publicaciones que explica cómo se puede realizar una revisión bibliográfica. El primer paso es la búsqueda de palabras clave en plataformas de información confiables, como por ejemplo Google Academics o alguna otra que sea de divulgación científica. Se pueden buscar palabras, por ejemplo, como plantas alucinógenas, alucinógenos botánicos o intoxicación por plantas, entre otros. También se puede hacer búsquedas adicionales utilizando los nombres de plantas específicas como palabras clave. También se debe limitar la búsqueda a estudios realizados en humanos. Y por último, se pueden consultar otro tipo de fuentes para complementar, que pueden ser, por ejemplo, libros especializados, enciclopedias u otro tipo de bibliografía adicional. Una vez seleccionadas las 3 publicaciones base, se realizó una lectura completa y detallada de cada una. El análisis se centró en comparar la información que cada texto entrega sobre las diferentes plantas alucinógenas, identificando ciertas similitudes o diferencias que tengan con respecto a la descripción del tipo de planta y los efectos que éstas producen sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, en la diapositiva podemos observar aquí la coincidencia de las 3 publicaciones base de nuestro seminario, en las cuales todas mencionan a la ayahuasca como una de las principales plantas, una de las más relevantes. Sin embargo, la información puede ir variando entre un texto y otro, por lo tanto es muy importante hacer esta comparación. Luego, a partir de este análisis, se construyó un listado de las plantas alucinógenas más relevantes y recurrentes en la literatura, que se van a utilizar como una base para organizar los contenidos del presente seminario. Posteriormente, se realizó un análisis y una síntesis de la información disponible para cada tipo de planta alucinógena en estudio. Se contrastaron los datos presentados en los textos sobre sus composiciones químicas, los efectos neurológicos que éstas producen y los riesgos también asociados a su consumo. En algunos casos, se consultaron referencias adicionales para complementar o aclarar ciertos mecanismos de acción u otro tipo de dudas que pudiesen quedar
con las tres publicaciones base. Finalmente, con esta síntesis fue posible elaborar la tabla de resultados que mostrará mi compañero en la siguiente sección. Se pudieron responder las preguntas de investigación y también discutir de manera grupal los resultados obtenidos y las posibles proyecciones de esta revisión bibliográfica. Ya, los resultados. Los alucinógenos son sustancias que provocan percepciones inexistentes o una distorsión de la percepción del entorno, que estas son ilusiones, pero sin producir la pérdida de conciencia, pero solamente si se toma en dosis reguladas. Al seguir la metodología mencionada por mi compañera, se sintetizó la información extraída de los papers científicos que referenciamos en la última parte de este seminario y logramos el hallazgo de numerosas plantas alucinógenas y otras importantes secciones que se sintetizarán en la tabla que mostraré a continuación. Bueno, en esta tabla se observan las principales plantas alucinógenas que se mencionaban. Está, por ejemplo, el peyote y el cactus de San Pedro, que el cactus de San Pedro se encuentra en la cordillera andina, presente en Perú y Bolivia. Sus compuestos químicos son, la principal es la mescalina, que esta es un potente alcaloide alucinógeno y se une a receptores de neurotransmisores cerebrales. Sus efectos neurofisiológicos es la alteración en la conciencia y percepción, también las alucinaciones, pero a partir de dosis de 5 miligramos por kilogramo, y los síntomas simpaticomiméticos, que de esto habla otro compañero más adelante. Los riesgos al consumirla son la alta probabilidad de un mal viaje, ansiedad intensa, malestar estomacal, tensión muscular y sentimientos de pérdida del control y del miedo. Otra planta alucinógena muy común es la ayahuasca. Esta es una infusión de plantas con propiedades psicoactivas que comúnmente esta infusión es con la Banisteriopsis capi y la Psychotria viridis. Sus componentes químicos son el DMT, que es el principal componente alucinógeno, el cual llega al sistema nervioso central donde activa los nexos cerebrales en sinergismo con otros alcaloides y resulta reforzada su propia acción visionaria. También está compuesta por la armina, la armalina, que estas son IMAO, que significa que son inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa, y también de la tetrahidroarmina, que esta es un inhibidor de captación de serotonina. Los efectos neurofisiológicos de la ayahuasca son alucinaciones visuales, alteraciones en la percepción de los colores, síntomas vertiginosos, ansiedad y diaforesis profusa. Estos riesgos pueden ser también, al consumirla, síndrome serotoninérgico por combinación con ISRS, que esto significa fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y otros serotoninérgicos. También los riesgos pueden ser un potencial para crisis de ansiedad. Otras plantas alucinógenas son la Ribera corimbosa y la Hipomea violacea, que su componente químico principal es el LSA, que se encuentra en las semillas de estas plantas. Y es un potente agonista serotoninérgico y dopaminérgico con afinidad por receptores 5-HT2. Los efectos neurofisiológicos que tiene son la actividad preferente en el cerebro y el córtex visual, también en la formación reticular y el sistema límbico, y altera e intensifica la percepción. Los riesgos al consumir esta planta son alteraciones psiquiátricas, que son las de delusiones paranoides, ataques de pánico, síntomas neurológicos como temblor, ataxia, hiperreflexia, y también como la psicosis, hipertensión y hospitalización. Bueno, otra planta alucinógena es la Peganum armala, que es la Ruda siria. Sus componentes químicos principales son los alcaloides beta-carbonílicos, que estos son la armina, la armalina y la tetrahidroarmina, como mencionamos anteriormente. Sus efectos neurofisiológicos son efectos estimulantes y alucinógenos en dosis bajas, como de 3 a 4 gramos al ingerirlas. Los riesgos al consumir esta son los efectos gastrointestinales intensos, como náusea, vómito y diarrea. Otra planta alucinógena que es bastante común es la Brugmansia, más conocida como floripondio. Sus componentes químicos principales son los alcaloides tropánicos, como la escopolamina, que esta actúa bloqueando los receptores colinérgicos en el cerebro, deprimiendo los impulsos de las terminales nerviosas, porque es un anticolinérgico. También está la iosiamina y la atropina. Los efectos neurofisiológicos que tiene la Brugmansia son las alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, la depresión de impulsos nerviosos, la midriasis, que es la dilatación de las pupilas,
la taquicardia, la disminución de la acción muscular involuntaria. Y los riesgos al consumir esta son la agitación severa y delirio, la retención urinaria y la insuficiencia respiratoria, convulsiones y coma. Ahora, para la conclusión, llegamos a que nuestra investigación y análisis nos lleva a que las plantas alucinógenas tienen una amplia gama de efectos neurofisiológicos muy fuertes, los cuales dependen exclusivamente de los mecanismos de acción y los componentes químicos y alcaloides que estén presentes en cada planta. Sintetizando un poco la información, se encontraron 3 mecanismos de acción distintos principales. Los psicodélicos serotoninérgicos, que están presentes en el peyote y la ayahuasca, los cuales alteran la percepción de forma lúcida con riesgos psiquiátricos. También están los delirantes anticolinérgicos, que están presentes en la brugmancia, que provocan una desconexión total de la realidad. También están los inhibidores de MAO, que ya explicamos lo que significaba, y está presente la ruda siria y tienen efectos limitados por sí mismos, pero son potentes facilitadores de otras sustancias. Cuando se quiere hacer referencia a la alta gama de plantas alucinógenas que poseen compuestos químicos evidentemente alucinógenos, uno suele pensar en plantas que puedan ser muy potentes o que tengan mayor peligro. Según nuestras fuentes principales, estas serían aquellas como el DMT de la ayahuasca, generalmente combinada con un IMAO, el LSA, que es como un primo del LSD pero natural, un derivado, la mescalina en el peyote, la salvinora A en Salvia dinorum. También podemos encontrar algunos compuestos menos potentes como la armina presente en la ayahuasca también, y en la ruda siria, la escopolamina en el floripondio, entre otros. Luego, la siguiente pregunta: en general, a los tipos de intoxicaciones relacionadas con los componentes de las plantas alucinógenas antes nombradas, principalmente poseen efectos tanto simpático-miméticos como parasimpático-miméticos. Estos son los simpático-miméticos como la respuesta de huida, de peligro o de combate, y los parasimpático-miméticos que mimetizan el sistema de relajación y etc. También se encuentran síntomas como la diarrea, náusea y vómitos. Refiriéndonos a un lado más neurológico, nos encontramos a los conocidos mal viajes, alucinaciones, alteraciones del humor, etc. También existen aquellos riesgos a largo plazo como los flashbacks. La presencia de trastornos inducidos por alucinógenos se ve descrito en el Hartal 2003 y pueden presentarse con reacciones psicóticas prolongadas. Algunas plantas pueden llegar a ser mortales, tal como la brugmancia con la escopolamina, que su dosis activa está muy cerca de la tóxica, o sea que puede llegar a ser mortal. También, entre otras causas mortales, puede estar el fallo hepático, el paro cardiorrespiratorio, entre otros. De acuerdo a nuestra discusión formada por todo el grupo, el consumo de plantas alucinógenas, ya sea en ocasiones repetidas o una única vez, generan un peligro real al cuerpo y al mismo entorno de esto, hablando de familia, amigos, etc., como casos de agresividad, tal como dice, por sus efectos poderosos y molestos con periodos de violencia e incluso de enfermedad temporal. También las antes mencionadas reacciones psicóticas prolongadas y a largo plazo. Como grupo, creemos en el consumo responsable, aunque se denote que es peligroso y posiblemente dañino para la salud, con fines meramente sociales y recreativos. Claro, al utilizarse en control en dosis moderadas, bajas y en periodos no muy cercanos entre ellos. También en un ambiente seguro y que no represente un peligro directo ni indirecto hacia otras personas, como fuera el caso del floripondio. La pregunta que nos surgió quiere decir que ¿existe alguna de las plantas en el presente documento que posea la capacidad de ayudar en el área de la medicina y psicología con algún tipo de tratamiento capaz de disminuir la intensidad de síndromes o trastornos psicóticos psicológicos o erradicarlos completamente, y que problemas neurofisiológicos también sean contraproducentes hacia su tratamiento? Muchas gracias.